Fuerte a Dios, hermanos. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Y qué bueno verlos nuevamente, hermanos. Así que, por favor, ponga mucha atención. Tome notas, escriba, marque su Biblia de lo que vamos a ver. Le vuelvo a repetir, vamos a usar bastante la Biblia. Y pues vamos a meternos en este tema, hermanos, ¿ok? Diga omnipotencia. Dígalo fuerte, omnipotencia. Ahora diga impotencia. Mire, dígalo fuerte, diga omnipotencia. Fuerte, hermano, con ganas. Ayúdame a predicar, diga omnipotencia. Ahora diga impotencia. Obviamente sabemos lo que significa omnipotencia. Omnipotencia es una palabra en latín, no en griego, que se divide en dos: omni, todo, y potentia en latín es todo poder o poderoso. Entonces sabemos que Dios tiene el poder absoluto en todo, sobre todos. O sea, no hay nadie como nuestro Dios. Pero hay algo que teológicamente choca con nuestro razonamiento humano, que en Dios también existe la impotencia. Y no es blasfemia, no es herejía, no es falsa doctrina. Es algo que encontramos incluido en la palabra del Señor. ¿Y qué es impotencia? Bueno, así como omni es todo, potencia todo, la palabra impotencia es sin poder, sin cualidad, sin habilidad. Entonces, llega un punto en que Dios no tiene el poder, llega un punto en que Dios no tiene la habilidad, llega un punto en que Dios no tiene la facultad. Bueno, eso vamos a ver a través de esta prédica. Por eso es omnipotencia e impotencia divina. Ahora, al hablar de la palabra omnipotencia, le vuelvo a repetir, obviamente nos estamos refiriendo solamente a Dios, el cual es el todopoderoso, el que tiene todo el poder absoluto sobre todo y todos, tanto en lo espiritual como en lo natural. Pero vamos a meternos en esta temática que es provocativa, muy polémica, porque necesitamos ver esta área que tiene que ver con Dios, pero también con nosotros. Miren, cuando Dios decide crear al ser humano, por favor imagínese y ponga su mente a volar, use su imaginación. Cuando la Biblia relata en Génesis 1, dice: y creó Dios y todo lo que relata la creación. Creó el mundo, creó los planetas, las galaxias, creó todo. Crea el jardín del Edén, el paraíso. Pero de repente Dios, hermanos, no se le ocurre algo que debe tener en claro: Dios nunca improvisa. Voy a repetirlo: Dios nunca se saca un as debajo de la manga como si esta es la manera de Dios solucionarlo. No, Dios siempre tiene un plan eterno, un plan perfecto. A Dios nada lo sorprende, a Dios nada lo admira, a Dios nada lo toma por sorpresa. Pero cuando Dios hace toda la creación y pone al ser humano, a Adán y Eva, o sea, voy a generalizar para no entrar en detalles, pone al ser humano, a Adán y Eva, dentro del huerto del Edén o dentro del paraíso, Dios se autoimpone, escuche, se autoimpone ciertos límites en los cuales parecería que Él no tiene el poder o la capacidad de cambiar las cosas. Vuelvo a repetirlo: cuando Dios crea todo y pone al ser humano dentro del huerto del Edén, dentro del paraíso, Dios pone al ser humano ahí, y parecería que en un momento de la historia Dios no tiene el poder o la capacidad de cambiar las cosas. Pero nada está más lejos de la realidad, porque Dios sigue siendo Dios, nunca dejará de ser el Dios omnipotente. Pero tenemos que analizar y tratar de entender y ver en la palabra en qué consiste la impotencia de Dios. Ahora, desde que Dios decide crear al ser humano, escucha esto, cuando Dios decide crear al ser humano y ponerlo dentro del huerto del Edén, desde ahí ya se corre un riesgo.
Se corre un riesgo, ¿por qué? Porque Dios no creó al ser humano como una máquina programada. Dios no pone al ser humano como un ser autómata. O para que me lo entienda, Dios no pone al ser humano dentro del huerto del Edén como un robot. ¿Qué le da Dios al ser humano? Le da voluntad. Y cuando pone Dios al ser humano dentro del huerto del Edén, ahora, entre creador y creación, existen dos voluntades: la voluntad divina y la voluntad humana. Cuando Dios pone al ser humano dentro del paraíso, dentro del huerto del Edén, entonces ahora existen dos voluntades: la voluntad divina y la voluntad humana. Y hermanos, parecería que esto fue un error, pero no. Al final de cuentas, cuando Dios crea al ser humano y lo pone en el huerto del Edén, hermanos, hay algo que hemos dicho muchas veces: Dios es un caballero. Dios respeta el libre albedrío o la voluntad del ser humano. Dios la respeta. Y esto es difícil de asimilar, porque escuchen, si Dios no hubiera respetado la voluntad del ser humano en el huerto del Edén, y en el huerto del Edén o del paraíso hubiera existido una sola voluntad, entonces el culpable del pecado del ser humano era Dios, porque solo había una voluntad. Pero como Dios puso en el ser humano la voluntad, ahora hay dos voluntades: la voluntad divina y la voluntad humana. Y Dios dice: yo respeto tu voluntad, yo respeto tu libre albedrío, decide lo que tú quieras. Y Dios dice: yo lo respeto. Pero dentro de este asunto, hermanos, hay algo que muy pocas veces nos ponemos a pensar. Y es que, mire, podemos decir que desde Génesis existen dos voluntades: la divina y la humana. Y esto nos revela una verdad incómoda. Escuche, nos revela una verdad incómoda, nos revela una verdad que nos es difícil de asimilar, y que peleamos y que luchamos y que no queremos aceptar. Pero la verdad que nos revela Génesis es que cuando Dios pone al ser humano en el huerto del Edén, y que ahora existen dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana, es que, hermanos, al final de cuentas, Dios no creó al ser humano, Dios lo hizo al ser humano impecable. Dios no lo hizo impecable, lo hizo perfecto, como dice Eclesiastés, porque estaba el hombre en una condición perfecta, en el lugar perfecto, en el ambiente perfecto, en el lugar perfecto, con el Dios perfecto. Pero tenía algo el ser humano que era y que tiene: voluntad. Entonces, el ser humano, Dios no lo creó impecable, porque mire, Dios creó al ser humano con la posibilidad y el riesgo de rebelarse contra Dios. Y voluntariamente Dios lo permitió, con la esperanza de que si el hombre pecara un día, Dios rescatara al ser humano y volverlo a poner en su condición, posición y situación. Y esto es lo provocativo, lo escandaloso. Pero ¿cómo, pastor? Dios hizo al ser humano de una manera, Dios no lo hizo impecable. No. Porque desde el momento en que Dios le dio al ser humano voluntad, la capacidad de decidir, el libre albedrío, el ser humano decide. Y por si usted no lo sabe, pero creo que lo sabe, al final de cuentas, la primera criatura a la que Dios respetó su voluntad ni siquiera fue el ser humano, fue ese querubín grande protector. La primera rebelión no fue en este mundo, fue allá en el cielo. Entonces, todo eso nos lleva a una verdad y a una pregunta. Mire, si Dios tiene todo el poder de salvar, rescatar y restaurar al ser humano, ¿por qué no evitó Dios que el ser humano pecara? ¿Por qué no evitó Dios que el ser humano comiera del fruto prohibido?
¿Por qué no lo evitó Dios? ¿Por qué no intervino Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios respeta la voluntad del ser humano. Dios la respeta. O sea, es que Dios, hermano, no es como nosotros que tenemos un control remoto y le ponemos play, stand-by o pausa, lo regresamos, lo adelantamos. No, Dios le dio al ser humano voluntad. Y como dice Víctor Frank, amigo que estás aquí, lo más poderoso que tú tienes en tu vida es la voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Es lo más poderoso que tienes, la voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Ahora, escuchen, es interesante porque la idea de que Dios se autoimpuso límites nos debería hacer admirar a Dios. Porque miren, esa autolimitación que Dios impuso, en realidad se debe a que seres humanos con voluntad propia, seres humanos con los que Dios ama. Y escuche esto, seres humanos pecadores, seres humanos que fallan, seres humanos que se equivocan. Cuando Dios ve que el ser humano peca, no lo aniquila. Dios toma una decisión porque Dios quiere relacionarse con su magna creación, pero de una manera. Dios no impone su poder. Dios no obliga al ser humano a obedecer. Lo que Dios hace, hermanos, en la impotencia que Dios se pone a sí mismo, es que Dios quiere relacionarse con el ser humano, tener una relación con el ser humano, pero no por la fuerza bruta, por la imposición, sino en una relación de amor perfecto de parte de Dios. Lo que Dios dice: yo te amo, aunque fallaste, te amo, y por eso te pongo ropas de gala, te pongo ropas de salvación, porque te sigo amando. Y desde que el ser humano pecó, Dios sigue amando al ser humano. Ahora escuche, si abrimos nuestra mente a la realidad de que Dios respeta la voluntad del ser humano, podemos decir esta frase: la omnipotencia de Dios es el refugio de la impotencia del ser humano para la desgracia del mismo ser humano. Porque el ser humano quiere vivir diferente, quiere ser feliz, pero sin tomar en cuenta a Dios. El ser humano quiere vivir una vida verdaderamente diferente, pero sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Así que mire, Dios con toda su omnipotencia dice: hijo, no tienes el poder para cambiar, pero me tienes a mí. Te sigo amando, te sigo esperando, te sigo en realidad aquí teniendo cosas lindas para ti, pero tú necesitas tomar una decisión. Ahora, Dios respeta la voluntad, pero llega un punto de la historia, hermanos, en que Dios las formas, las maneras que había establecido con el pueblo de Israel para que pudieran acercarse a Dios, hermanos, llega un punto que Dios dice: esto tiene que cambiar, esto va a cambiar. Y dentro de la sabiduría de Dios, dentro de la soberanía de Dios, dentro de la máxima idea de Dios, Él toma una decisión y decide hacerse ser humano. Y viene este mundo, y usted conoce la historia. Usted conoce la historia porque esto, olvídese, todo el mundo la conoce. El problema o el asunto es que cuando Dios viene a este mundo en la persona de Jesucristo, la Biblia dice claramente, hermano, que cuando Jesucristo anduvo en este mundo, anduvo haciendo el bien a todas las personas. Pero entra un punto: a todas las personas que permitieron que Él las beneficiara. Y eso que te voy a decir, esto que vamos a ver ahorita en este instante, yo quiero que tú lo medites. Porque escucha, Dios sigue teniendo el poder para bendecirte.
Dios te sigue amando, Dios nos sigue amando como solo Él sabe amar. Y Dios está dispuesto a manifestar su poder a tu favor. Pero, ¿estás dispuesto? Porque el problema, y escuche, esto es total interesante. Tenemos una mente tan estructurada, tenemos una mente tan cuadrada, tan cautiva, que decimos no, no y no. Y por mucho que les diga, te quiero cambiar, te quiero, en realidad, mire, hace ratito cantaban renuévame. Pero aunque Dios no quiera renovar, nosotros no queremos dejar el molde viejo. A veces decimos, Señor, ten misericordia. ¿Por qué le dice eso a Dios si Él tiene misericordia? ¿Sabe qué es lo que debemos decir? Prolonga tu misericordia. Porque la misericordia de Dios, ¿hasta cuándo es? ¿Para cuándo es la misericordia de Dios? Y cada mañana, ¿qué recibe el ser humano? Mira, iglesia, nunca diga a Dios, Señor, ten misericordia. Y dice, hijo, estás en esa miseria, pero mi misericordia está a tu favor. Mi misericordia está disponible para ti. ¿Me entiende? Ahora, vamos a la Biblia. Vaya por favor conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, rapidito. Marcos capítulo 6. Y aquí hay unas frases que nosotros deberíamos en realidad marcar y subrayar en la Biblia. Marcos capítulo 6, cuando la tenga dígame. Marcos capítulo 6, por favor. Marcos capítulo 6, versos 5 y 6. ¿Lo tenemos? ¿Estamos ahí todos? Miren lo que dice Marcos capítulo 6, versos 5 y 6. Dice, léalo conmigo, ¿qué dice? Y no pudo hacer allí ¿qué? Ahora vea esto. Espérenme. No pudo. Si es el Dios omnipotente, si es el todopoderoso, ¿cómo que no pudo? Entonces Dios es impotente. A ver, miren un poquito. ¿Qué dice ahí? No pudo. Entonces Dios no puede. Ahí dice que no pudo, entonces Dios no es Dios. Entonces no es omnipotente. O sea, por eso les digo que esto es provocativo y polémico. Porque si usted estudia la Escritura, la Biblia, pero con una mente abierta, con una mente dispuesta a aprender y a ver, mire, esto sonaría hasta como blasfemia, decir, Dios no pudo, reprendo al diablo. ¿Cómo que Dios no puede? Bueno, ahí dice que no pudo. Ahí dice que no pudo. Pero vamos a ver por qué no pudo. Porque ese es el punto. Vamos a ver por qué no pudo. Y vamos a leer el verso 5, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor. Ahora, ¿por qué no pudo el Señor hacer un milagro ahí? Ahora, ¿era el problema de Dios o el problema de la gente? El ser humano. Ahora escucha esto. Ahí dice que Dios no pudo, pero no pudo porque la gente no se lo permitió. Y te quiero decir algo, iglesia. Aun cuando Dios tenga todo el poder para cambiarte y para bendecirte, si tú no se lo permites, no va a pasar nada. Porque Dios no te va a obligar, porque Dios no te va a torcer el brazo, porque canta, renuévame, cámbiame. Dios dice, estoy viendo a los más hipócritas, porque están cantando algo que no quieren que yo haga. Eso es agresivo, porque todo lo que hay dentro de mí necesita cambiar. Pues déjate cambiar. Ahí está omnipotencia e impotencia. Dios no pudo. Pero ¿por qué
porque respetó la voluntad del ser humano. Y sabe, iglesia, por mucho que Dios quiera cambiarte, por mucho que Dios quiera bendecirte, que quiera transformarte, si como seres humanos no permitimos que lo haga, no va a pasar nada. ¿Y sabe qué es lo más grave? ¿Sabe qué es lo más grave? Que Dios puede, Dios quiere, Dios tiene el poder, pero nosotros decimos, no quiero, no quiero. Y sabes, amigo, iglesia, por eso es que tu vida seguirá con esa amargura, con esa tristeza, con esa desgracia, con esa sordidez, con esa obstinación, cuando el Señor dice, quiero hacer algo en tu vida, pero no se lo permitimos que lo haga. ¿Por qué el Señor no los obligó? Si tiene el poder para humillarnos, porque Él respeta la voluntad, porque Él respeta la decisión que tú tomes. Y esto es interesante porque, escuchen, claramente aquí hay una realidad. Aun cuando Dios quiera, anhele, desee cambiar la manera de pensar del ser humano, en ocasiones no lo ha hecho y no lo hará, no porque Él no tenga el poder y el deseo, porque el ser humano le pone esos límites a Dios. Y Dios dice, yo respeto eso. Por eso hace algunas semanas le prediqué que cuando Dios, la Biblia dice que Dios es omnipresente, obviamente se habla en la, ¿cómo se llama? En la inmanencia de Dios, que Él está dentro de su creación, en la trascendencia que está fuera de la creación. Pero hay un lugar en el cual Dios no está. ¿Y cuál es? En el corazón del ser humano. Porque si así no fuera, si así fuera, hermano, Él nos diría, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él. Esa frase, entraré, significa que Él no está dentro. Y eso no es blasfemia. Eso es caballerosidad, educación, respeto. Pero lo grave de aquí, hermano, es que claramente estamos leyendo y estamos viendo que cuando el Señor llegó a este lugar, no pudo hacer ningún milagro. Ni uno. Salvo que se lo un poco por ahí. O sea, una cosa es un milagro, otra cosa es una sanidad. Milagros extraordinarios. Y hermanos, ahí dice, no pudo hacer ningún milagro. Hermanos, ahí dice, no pudo. ¿Eso es verdad? Claro que sí. No pudo. Él no pudo. Él no pudo. Pero no pudo, no porque no tenía el poder, no porque no quería hacerlo, sino que la gente no se lo permitió hacer. Y ahí entra la aplicación. Escúchame, por mucho que Dios quiera cambiarte, no lo podrá hacer si tú no se lo permites. Pero ¿sabes lo que decimos? Es que yo así soy, así estoy contento, así nací, así me muero, así. Bueno, amigo, ¿tú sabes qué? Tú vas a llevar en el pecado la penitencia. Porque si te aferras a esa mentalidad, mira, y ahí es donde los cristianos dicen, hermanos, la Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo, de verdad. Es una realidad de nuestra vida. Mire, ahí es lo primero que dice, no pudo. Y si la Biblia dice que no pudo, ¿por qué no pudo? Pero ya vimos la razón del por qué no pudo. Por la incredulidad de la gente. Ahora, escuchen, incredulidad no es duda. La incredulidad es aquella persona que niega la verdad sabiendo que es verdad. Ellos sabían que Jesús hacía milagros. Ellos sabían que Jesús tenía todo el poder. Pero dijeron, decidimos voluntariamente no darte el permiso de que obre milagros en nuestra comunidad. Jesús lo podía hacer, sí. Jesús lo quería hacer, sí. ¿Por qué no mató a esa gente, hermano? ¿Por qué no los aniquiló? Incrédulos. Miren, lo que Jesús dice, ¿no quieren? Tranquilos, me voy a otro lugar. Y esta
en la impotencia. O sea, que Dios dice, tengo todo el poder, pero me limito a no pasar y pisotear tu voluntad. Eso es omnipotencia, que Dios dice, me detengo. En impotencia, respeto. No paso ese límite. Y vamos a ver otra ocasión. Nos vamos rápido. Vayan por favor a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, un poquito atrás. Mateo capítulo 23 y vamos a leer el verso 37. Mateo capítulo 23, verso 37. ¿Lo tenemos? Dice el 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y wow. Mire, aquí hay una frase muy importante que analizar. El Señor dice, ¿cuántas veces? Y usted dirá, pastor, no lo sabemos. Yo le voy a dar una pista y le voy a decir cómo. ¿Cómo usted puede saber cuántas veces? ¿Sabe cómo usted se puede dar cuenta? Cuente los profetas que fueron enviados a Jerusalén en el Antiguo Testamento, en la época de los 400 años de silencio. Cuente cuántos profetas el Señor mandó a Jerusalén, a la ciudad. Por eso dice, ¿cuántas veces? Mire, fueron muchas veces. El Señor iba, les hablaba a través de los profetas. Y aquí hay algo tierno, algo admirable, hermanos. Algo que en verdad nos debería mover las fibras más íntimas de nuestra alma. Porque mire, el Señor, o Dios, por muchas ocasiones, muchas veces, ¿cuántas veces? Mandó profeta, tras profeta, tras profeta, mensajero, tras mensajero. ¿Y qué hacían los habitantes de Jerusalén? Mataban. Dice ahí, los apedreaban o los mataban. Yo le voy a decir algo a usted. Dios puede llegar a tu vida con la persona que menos te imaginas de esta iglesia a darte una palabra de cambio. ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a apedrear, lo vas a rechazar, lo vas a odiar. Y tú mismo te estás poniendo límite para una desgracia a tu vida. El Señor dice, ¿cuántas veces? Véalo con atención. Dice ahí, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Mire, esa ciudad estaba llena de asesinos. Estaba llena de gente, hermano, que mataba a los profetas. Y luego otro dice, apedreas a los que te son enviados. Jerusalén estaba cerrada al mensaje y al amor de Dios. Y luego dice ahí, ¿cuántas veces quise entrar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas? Ahora escuchen, ¿qué involucra o qué implica cuando el Señor dice, quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? O sea, ¿cuál es la función de una gallina cuando junta sus polluelos? Mire, primeramente les da protección, les da calor y les da defensa. Porque la gallina cuando cubre a sus pollillos, hermanos, sus pollitos, mire, lo primero es, les da calor, les da abrigo. Segundo, hermanos, les da protección. Y tercero, hay de aquel que se atreva a agarrar un pollito ahí por hacer un picotazo. ¿Sabe lo que Dios dice? Así he estado dispuesto a darte calor, a protegerte, a cuidarte, a defenderte. Así te amo, Jerusalén. Así. Y le digo algo, así nos ama a usted y a mí. Así ama la iglesia, así nos ama. El problema es, ¿queremos? Porque ahí el problema, mire, el problema, y con lo que termina este verso, dice, y no quisiste. Dios quiso, Dios podía, Dios deseaba, Dios lo anhelaba, pero ¿quién lo quiso? Ser humano. El ser humano, Jerusalén. Y mire, de hecho más adelante, por eso el Señor Jesucristo dice, por esa actitud, Jerusalén,
no quedará sobre ti piedra sobre piedra. Porque 70 años después de Cristo, el general romano Tito llega con toda la caballería, derrumba muros, derrumba el templo, le enciende fuego. Y la pregunta es, ¿no podía Dios librar a Jerusalén? ¿No quería Dios librar a Jerusalén? ¿Acaso no amaba a esa gente que habitaba en Jerusalén? Sí. Y te digo algo, hermano, te digo algo, iglesia. Dios sabe que si tú lo rechazas, lo desprecias, lo ignoras y le das la espalda, la desgracia va a llegar a tu vida. Es más, voy a pisar un terreno todavía más agresivo. Amigo, tú que vienes ya convertido de México, de Honduras, de Guatemala, de donde sea, te voy a decir algo. El Señor Jesucristo ni siquiera a los fariseos, a los líderes religiosos, les cambió el pensamiento. Porque ellos se cerraron. Es más, ¿saben qué dijeron eso? Por ser un falso profeta los vamos a matar. ¿Y cuál fue el resultado? La destrucción, la miseria, la desgracia. Dios quiere cambiar la mente. Dios quiere cambiar el destino del ser humano. Pero ¿saben qué es, hermano? No quiero. No quiero. En varias ocasiones el Señor Jesucristo, hermanos, dio ejemplos de cómo el ser humano verdaderamente le da la espalda a Dios. Fíjense, Dios quiere ser tu rey. Dios quiere gobernar tu vida. Y lo quiere hacer con amor. Mira, ve lo que te voy a decir. ¿Sabe que Dios pudiera, de una manera soberana, de repente, pum, que te dé un stroke, un derrame cerebral, queda como vegetal? Así ya no vas a pecar. Ya no tienes voluntad. Vas a existir conectado a máquinas. ¿Qué vida es esa? Eso no es vida. Eso es existencia. Dios pudiera hacerlo. O sea, sería muy triste, hermano, y muy moralmente incorrecto, escuche, de parte de Dios, el que nos hiciera como robots. Sube la mano, bájala, pum. O sea, Dios dice, no, yo no, esa no es mi creación. Yo quiero relacionarme con el ser humano con amor, por amor. Que él, ser humano, quiera recibir mi bendición, pero no lo voy a obligar. ¿Por qué? Porque ¿sabe cuánto amaba y ama Dios a Jerusalén? A tal grado que, escuche, la Biblia relata que existe la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. O sea, Dios ama tanto esta ciudad que es la única ciudad que tiene nombre eterno. Nueva York desaparecerá, Oaxaca desaparecerá. O sea, estoy hablando hipotéticamente, pero Jerusalén es eterna. Así ama Dios a Jerusalén. Pero, hermano, ¿acaso, mire, acaso Dios no pudo librar a Jerusalén del general Tito? ¿Acaso Dios no quiso librar a Jerusalén de la destrucción por parte de los romanos? Claro, claro que sí. ¿Pero qué hizo Jerusalén? No quisieron. No quisieron. Mire, vaya a Lucas 19:14, rapidito. No pierda ahí. Lucas 19:14. Le dije que vamos a usar la Biblia. Hoy no hay PowerPoint. Lucas 19:14. ¿Estamos? Dice Lucas 19:14. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, ¿qué? No queremos que este reine. Vea, no queremos. Sí, el Hijo de Dios es el Mesías, pero no queremos. Escuche esto, hermanos. ¿Sabe qué es lo lindo y lo maravilloso de Dios? De que parecería que cuando Dios llega a una vida, a la vida de una persona, de un ser humano, escuche por favor esto, escúchelo con mucha atención. Parecería que esa persona que recibió a Cristo ya es una persona perfecta. Y ahí está también nuestra falta de entendimiento, que exactamente estamos como cuando el Génesis, seguimos teniendo voluntad. Seguimos siendo seres humanos falibles, imperfectos,
O sea, seguimos corriendo el riesgo y seguimos pecando para acabar pronto. Pero mire, hermanos, lo interesante de esto es que el Señor quiere seguir manifestando su gracia y derramar su amor sobre cada uno de nosotros. Y llega un punto en que hay un acto, pero a la vez una analogía de cómo Dios en su omnipotencia, escuche, fusiona. Oiga esto es profundo. Fusiona, o sea, une omnipotencia con impotencia. Un ejemplo muy claro. Y lo vamos a ver en la Biblia. Y lo vamos a ver de una manera que, si nosotros lo entendemos, en verdad va a cambiar nuestro destino. Porque el problema del ser humano, y en el ser humano es no queremos estar sujetos a una autoridad. Jerusalén no quiso. Los de esta parábola de Lucas dijeron: no queremos que se reine sobre nosotros. Pues mira, el Señor respeta eso. Pero si no tienes a Dios como rey, tú vas a tener al diablo como rey, porque lo hizo narices. Punto. Pero mire, los días avanzaban, el tiempo al Señor Jesucristo en este mundo se le acababa. Y llega un punto, hermano, en donde existe esta famosísima frase: la justicia del dolor y el dolor que justifica. ¿Por qué? Porque aquí viene esto. Cuando Dios permite que venga la destrucción sobre Jerusalén, los habitantes de Jerusalén sufrieron, lloraron. Claro, ¿sabe qué? Ese dolor era resultado de la justicia de Dios. La justicia de Dios dijo: no quisieron, lleven las consecuencias. Eso es justicia. Recibimos lo que merecemos. Por eso, escucha, hay seres humanos que están padeciendo dolor porque es justo lo que merecen, porque es justo lo que les corresponde. Y vamos a ver un ejemplo. Nos vamos, el tiempo está volando, pero vaya por favor conmigo a la Biblia, a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Véalo por favor, Lucas capítulo 23. Cuando lo tenga, dígame. Lucas capítulo 23. ¿Estamos? Vamos a leer el verso 35 al 43. ¿Estamos ahí? Vean lo que dice el 35, dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándole y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también junto a él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? 41, ponga la atención. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos la justicia del dolor. Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, aquí está la justicia del dolor y el dolor que justifica. ¿Qué significa esto? Mire, ¿quiénes se burlaban de Jesús? Los líderes religiosos, los soldados romanos y aún un malhechor colgado ahí. ¿Qué le decían? Si eres hijo de Dios, sálvate. Y la pregunta es esta:
¿Tenía el poder de evitar el sufrimiento? Sí. ¿Tenía el poder para evitar el dolor? Sí. Claro que lo tenía. ¿Por qué no lo hizo? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hizo? Porque ahí se conjuga y se fusiona la justicia del dolor con el dolor que justifica. Mientras un malhechor dijo: nosotros estamos padeciendo porque es justamente lo que merecemos. Este es el resultado de nuestros actos. Esto es justicia. Esto es lo que merecemos. Justicia. Pero Dios aplica misericordia sin comprometer su justicia. ¿Cómo es eso? Bueno, se lo explico. Alguien tenía que ser el receptor de toda la ira y la justicia de Dios. Y no es un pecador de los que estaban ahí en la cruz. ¿Sobre quién recae la ira justa de Dios? Sobre Dios mismo, en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo voltea a ver a este malhechor, y este malhechor le dice: Señor, estoy sufriendo igual que tú. Jesús le pudo haber dicho: amigo, estamos sufriendo lo mismo. A mí también me duele. A mí también me clavaron. Pero te digo algo. Mira, el dolor que estás sufriendo es justo. Pero el dolor que yo estoy sufriendo te va a justificar. El dolor que yo estoy padeciendo te va a hacer una persona totalmente inocente. Y por eso Cristo dice: amigo, hoy, no mañana, hoy, dentro de un instante, serás totalmente libre de toda condenación. Porque hoy mi dolor, mi sufrimiento es el que te declara justo ante mi Padre, por lo cual hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque esa es la justicia del dolor y el dolor que te justifica. El dolor que vivimos por rechazar a Dios es lo que merecemos. Pero el dolor que Jesucristo padeció es el que nos declara inocente delante de Dios mismo. Y aquí entra la decisión más importante del ser humano. ¿Quieres seguir sufriendo justamente, recibiendo lo que mereces en tu propia justicia? ¿O quieres que el dolor de Cristo te justifique? Esa es tu decisión. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir: wow, con este ejemplo que tenemos aquí, todo el mundo se convirtió a Cristo. Pues no, no fue así. Rechazaron a Cristo nuevamente. Es más, lo más tremendo de esto, escuche esto, es que inventaron mentiras para negar que Cristo había resucitado. ¿Saben por qué? Porque ellos no querían que su religión fuera desaparecida. Porque ellos decían: seguimos con el ritualismo, seguimos con todo lo que la religión nos ha enseñado. Pero decidimos decirle no a ese que se decía ser hijo de Dios. Y esto es lo tremendo. Esto es lo tremendo. ¿Por qué? Porque vemos tres casos. Cuando Cristo llegó allá a su tierra, dice que no pudo hacer ningún milagro por la incredulidad de ellos. En Jerusalén, por mucho que Dios los amaba y los quiso cuidar como la gallina a sus polluelos, Jerusalén no quiso. Y aquí en esta parte, todos se burlaban de él y le decían: si eres el Cristo, el Hijo de Dios, sálvate, sálvate, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y Cristo no podía descender de la cruz. Cristo no podía hacer, hermano, desatar su poder y hacer que rayos y centellas cayeran sobre los soldados, sobre los líderes, sobre toda esa gente. Él no podía hacer, porque se estaban burlando de él, se estaban riendo de él. Y esto, voy a tomar la recta final porque escuchen, necesito explicárselo. Amigo, iglesia, escucha esto, Tú puedes despreciar, rechazar, ignorar a Jesucristo. Voy a repetirlo. Tú puedes despreciar
despreciar, rechazar o ignorar a Jesucristo. O el ser humano puede despreciar, ignorar, rechazar a Jesucristo, pero nadie puede humillar a Jesucristo. Nadie. Y se lo voy a comprobar en la Biblia. ¿Por qué? Porque toda esa gente, y los casos que vimos, unos ignoraron a Jesús por su incredulidad, otros lo rechazaron, no quisieron, otros se burlaron, hermanos, lo despreciaron. Pero lo que Cristo estaba haciendo, no hubo ser humano que lo podía hacer con él. ¿Por qué? Mire, vaya por favor, hermanos, a la carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Cuando lo tenga, dígame, por favor. Filipenses, capítulo 2, versos 6 y 7. ¿Lo tenemos? Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién despojó a Cristo? ¿Quién lo despojó? Mire, nadie podía quitarle la vida a Cristo. En Juan capítulo 13, él dice: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Cuando está frente a Pilato, le dice Pilato: ¿no sabes que tengo el poder para librarte de la muerte? ¿Sabes lo que dice Cristo? Ningún poder tendría sobre mí si no te fuera dado del cielo. O sea, lo que dice Cristo: simple criatura mortal, te he permitido que hagas esto, pero soy Dios. O sea, estoy parafraseando. Pero aquí en Filipenses capítulo 2, en el verso 6 dice, el 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo. ¿Quién humilló a Cristo? Mire, vuelvo a repetirlo. Tú como ser humano puedes despreciar, ignorar y rechazar a Cristo, pero nadie puede humillar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Él permitió que lo golpearan, que lo escupieran. Él lo permitió. Pero en una sola si Él hubiera desplegado una manifestación de su poder, arrasa con todo el mundo. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué permitió Cristo? Es más, ¿por qué se despojó de su gloria temporalmente? ¿Por qué se humilló a sí mismo? Escúchalo bien y ponle mucha atención. Él se humilló a sí mismo para que el ser humano no fuera humillado eternamente. Porque toda persona que desprecia, rechaza, ignora a Cristo será despreciada, rechazada e ignorada por Cristo en la eternidad. Lo que le quiero decir y dar a entender es: Dios dice, ahora respeto tu voluntad, tú decides, pero llegará el día en que tú vas a respetar la mía. Tú decides despreciarme, yo te sigo amando. Tú decides rechazarme, quiero salvarte. Tú decides ignorarme, quiero restaurarte. Pero como esa es tu voluntad, entonces llegará el día en que estarás frente a mí. Estarás frente a mí. Y exactamente lo que tú hiciste conmigo es lo que yo voy a hacer contigo. Me despreciaste, me rechazaste, me ignoraste. El día que estés ante mí, vas a recibir exactamente lo mismo, porque eso es lo que tú decidiste. Ahora escuche,
lo lindo de esto, el ser humano sigue en su arrogancia. El ser humano sigue duro contra Dios. Pero lo que ignoran en esa escritura es que sigue diciendo la palabra. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero es cuando el Padre hace una declaración y dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero mire, aplándale si le va a aplaudir fuerte. Pero lo que le quiero decir es esto: que hoy el Señor Jesucristo dice, si te vas a doblegar tu voluntad, hazlo por voluntad propia. Hazlo porque decides hacerlo. Pero aquel que dice, yo no, bueno, te doy tiempo. Pero va a llegar un día en que quieras o no, te guste o no, te parezca o no, creas o no, vas a tener que reconocer que soy quien dice ser, el gran yo soy. El problema es que en ese momento ya no será un reconocimiento para salvación, sino solamente de honor y de vergüenza. ¿Por qué? Porque entonces claramente Apocalipsis capítulo 21 dice, Juan dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Vean que dice grandes y pequeños. Pero lo primero que dice, vi los muertos, o sea, espiritualmente ya están muertos, ya no hay oportunidad. ¿Para qué están al frente del trono blanco? Solamente para recibir y decirles, ¿te acuerdas cuántas veces toqué a tu puerta? ¿Te acuerdas cuántas veces llegué a tu vida? ¿Te acuerdas? Y es como dice Jeremías, al ser humano se le pasará toda su vida como en una pantalla. ¿Y sabe lo que dice Cristo? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, a usted y a mí, de una manera voluntaria decidimos decirle sí al Señor. Y mire, eso nos hizo perfectos. Escuche, no en nuestra justicia, pero sí en la justicia de Cristo. Porque Colosenses 2:9, ¿qué dice? Y en Él están completos. En Él, no en mí, no en la justicia nuestra. Por eso, ¿sabe cuál es la bendita verdad y la gloriosa verdad? Que la omnipotencia de Dios funciona en base a la voluntad del ser humano. Si el ser humano dice no, aunque Dios quiera beneficiar a esa persona, Dios respeta el límite y no va a cruzar esa línea. Y con esto voy a terminar. Vea esto, hermanos. Muchos de nosotros realmente estamos en esa actitud de los tres ejemplos que vimos. Porque aun cuando Dios quiera bendecirnos, aun cuando Dios quiera verdaderamente llevarnos a otro nivel, nos cerramos en nuestra mente, imponemos nuestra voluntad. Y escuche, no es blasfemia, pero ni Dios va a cambiar eso. No porque no pueda, no porque no quiera, es porque el ser humano no se lo permite. Él quiere cambiar la vida, la mente, el destino y la calidad de vida del ser humano. Él quiere y puede cambiar absolutamente todo, pero siempre y cuando voluntariamente le digamos, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Por eso, miren, con eso terminamos. Quizás hasta el día de hoy nosotros hemos estado en esa actitud, en esa situación, pero el Señor sigue siendo un caballero. Y Él quiere bendecirte, Él quiere cambiarte, Él quiere en realidad transformarte. Lo quiere hacer, lo puede hacer, lo desea hacer, lo anhela hacer. La pregunta es, ¿se lo vas a permitir? ¿Vas a permitir que Él haga ese cambio? Pues yo le digo, hermanos, este tema
teológicamente es polémico si no se entiende desde el punto de vista correcto. Porque estamos hablando del Dios que todo lo puede, que tiene todo el poder absoluto sobre todo y sobre todos. Pero a la vez estamos, y vimos en la Biblia, que no pudo, no lo logró. Se burlaron. ¿Por qué? Por la incredulidad, porque el pueblo no quiso, porque lo despreciaron y lo rechazaron. Y ante esa actitud del ser humano, el Señor dice: está bien, listo, seguiré tocando otras puertas, seguiré llamando a otros corazones. ¿Por qué? Porque lo más lindo, yo me quedo con esta parte de toda esta prédica: la justicia del dolor y el dolor que me justifica. Hemos sufrido porque es lo que merecen nuestros actos, pero el dolor de Cristo es el que nos declara inocentes ante el Padre por el dolor que han sufrido. ¿Y saben qué es lo paradójico? Que al final de cuentas, ¿qué beneficio sacas de seguir en esa actitud? Tú dirás: Señor, ten misericordia. Es que Él no ha reducido su misericordia. Lo que está haciendo en tu vida es, la está prolongando. La misericordia no se agota. Pero muchos de nosotros no queremos aprovechar esa oportunidad. Por eso, mire, ¿qué va a hacer ahora? ¿Va a permitir que la omnipotencia de Dios obre en su vida? ¿O va a seguir haciendo, despreciando, rechazando, ignorando a Cristo? Bueno, si usted, le doy una recomendación: lea la vida en los evangelios de aquellos líderes religiosos que se cerraron a Cristo. Acabaron de una manera que Él no quiere que termine el ser humano. Por eso hoy, hermano, el ser humano, cada mentalidad que tiene. ¿Y por qué? Porque así quieren ser, porque así deciden ser. Así que, ¿qué va a hacer? Dios quiere, Dios puede, Dios lo anhela, Dios lo desea. Pero si usted no se lo permite, usted seguirá con esa mente religiosa, con esa mente cerrada, con esa actitud indiferente. Usted lo va a hacer. Pero acuérdense que no hay ciudad que más ama al Señor que Jerusalén. Y Dios permitió que fuera destruida. Por eso la gente dice: si Dios es tan poderoso, ¿por qué no destruye al pecado? Si Dios hiciera eso, ¿sabe a quién tendría que destruir primero? Al pecador. Y lo que Dios quiere hacer con el pecador es salvarlo. Dios puede librarnos de tantos problemas, sí. Pero como decía el hermano el miércoles, Dios sabe lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, dónde lo hace, con quién lo hace. Entonces hay áreas en nuestra vida que no entendemos. No trate de entenderlas, solo créale al Señor. Ese fue el caso de Abraham. Hebreos relata y dice: y salió Abraham sin saber a dónde iba. Pero ¿saben qué es lo curioso y lo lindo? Abraham iba sin saber a dónde iba, pero sabía con quién iba, o quién iba con él. Así que yo y yo somos mayoría, y con eso basta. Amén. Amén. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a permitir que la omnipotencia de Dios lo beneficie? ¿O va a hacer a Dios impotente? Usted decide. Si ya se cansó de ser esa persona amargada, frustrada, esa persona en verdad inestable, ¿sabe? Solo Dios puede darle la gracia para cambiar ese estilo de vida. Así que vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios, que el dolor de Él es el que nos justifica a nosotros, y que el dolor que hemos sufrido y que experimentamos es lo que realmente merecemos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Dios mío, porque tú eres un caballero, pero un caballero con tanto amor, porque tú eres